Hola, muy buenos días. Mi nombre es Arturo Mestas. Yo soy Product Manager de ContaKey, la línea contable, específicamente a mi cargo en una parte de gerencia de ventas, que están los productos de contabilidad, de nóminas, de XML en línea y, bueno, de bancos también. Esos son los productos que a mí me toca representar o me toca encabezar en esta parte interna dentro de ContaKey. Hoy, a una invitación de nuestros amigos de SAC, Sergio Armenta, nos ayuda a convocarlos a ustedes y pues de alguna manera poderles transmitir esto que nosotros hemos denominado la administración digital del proceso contable. Este seminario les pediré un par de horas que estemos aquí en la charla. Espero que el día de hoy podamos entender algunas cuestiones de dónde estamos en este momento parados en la industria. Y no hablo en la industria tecnológica, sino hablo de la industria contable o el parte contable, ver qué es lo que hay, cómo es lo que estamos desenvolviendo en nuestras actividades, pero me gustaría más que nada llevarlo hacia lo que viene, qué son las situaciones que hoy por hoy nos estamos enfrentando. Quisiera que encontraran hoy respuestas de cómo adaptamos la tecnología y la información que se genera a mi empresa, cómo esa información me ayuda a optimizar mis procesos administrativos y contables. Bien, la charla del día de hoy y la agenda del día, pues quisiera entrar a un tema que tiene que ver con transformación digital, un tema de moda, un tema que puede sonar a futuro, realmente es un presente. El XML y su función, me gustaría tener una óptica diferente del XML, ver cómo ha hecho este XML evolucionar a la contabilidad. Platicaremos de una nueva herramienta que tenemos nosotros, que es el nuevo administrador de documentos digitales, y un tema que a mí me encanta, un tema que creo que nos ayuda mucho, y es mi información ante los ojos del SAT. Y esto tiene que ver con un tema, una perspectiva que me gustaría que empezáramos a cambiar la idea en la que estamos haciendo nuestros procesos. Pero bueno, ya esto lo iremos desarrollando a lo largo de esta charla, iremos adentrándonos a cada uno de estos temas y pues bueno, simplemente agradecerles que utilicen y que sean usuarios de ContaKey. Digo, estamos hoy convocados a través de uno de nuestros distribuidores, distribuidor que se ha preocupado precisamente por llevarles y acercarles a ustedes esta parte. Lo voy a separar, puede ser de conocimiento, puede ser de que sepan cuál es la tendencia informática, cuál es la tendencia de negocio que están llevando las empresas y pues que este seminario les sea de mucho provecho, que este seminario pueda lograr cambiar la manera en la que estamos haciendo o relacionando algunos procesos. Somos el software preferido por los contadores. Nos gusta hablar el mismo idioma que ustedes, pero ser ese intérprete o ese enlace entre la parte técnica y la parte conceptual o uso del sistema, la logramos porque somos nosotros desarrolladores del software, somos también proveedores autorizados de certificación. Eso significa que tenemos una solución completa, una solución que hacemos llegar a ti, que día a día utilizas nuestros sistemas. Si no eres usuario de nuestros sistemas, pues que también los conozcas y veas toda la potencialidad que podemos lograr hacer en tu empresa para que pueda crecer, para que esta empresa sea más productiva y llegue a generar mejores ingresos. Y por eso nosotros buscamos que no pagues un peso más por el timbre. El timbrado ilimitado lo acuñamos nosotros cuando la mayoría de las empresas estaban viendo al timbrado como un tema de cuánto voy a vender el timbre. Nosotros lo que decimos es, queremos acercar y facilitar todos esos procesos para que para ti no signifiquen un costo el timbrado como tal. Y esto, bueno, pues hoy por hoy con un tema de rep, que bueno, lo abordaremos más adelante, pues que de alguna manera tampoco me significa hacer un curso más. Perdón, me están diciendo que no se escucha bien. A ver, voy a hacer un pequeño cambio. Un momento, por favor. Bien, voy a tratar de hacer un cambio con la diadema, pero bueno, voy a seguir la charla. Sabemos que los mejores profesionales usan ContaKey y lo que buscamos precisamente es que estas herramientas nos ayuden a pues que ustedes hagan del sistema o de la herramienta que normalmente utilizan día a día, pues logren hacer herramientas de provecho que de alguna manera nos permitan precisamente sacar el mejor del provecho. Buscamos hacer productivas a las personas y para eso pues nuestro enfoque es siempre estar actualizados, siempre tener una actualización y estar disponibles para que las herramientas que hoy por hoy desarrollamos, pues para ti te signifiquen un provecho.
provecho y los veas de utilidad. Estoy haciendo, perdón, un cambio aquí con la diadema. Espero, Rayos y Rayito, perdón, si me confirmas si ahora me escuchas mejor. Y con esto ya, pues bueno, puedo dar. Ok, bueno, les platicaba entonces el punto de la transformación digital. Es un hecho, hablamos de transformación digital como un futuro, hablamos de transformación digital como un tema en el cual, parece que simplemente hablamos de un futuro lejano. Y lo que estamos buscando aquí es entender que la transformación digital reconstruye las dinámicas de las organizaciones y nos prepara precisamente para adaptar las necesidades del futuro, pero en un presente. A lo que quiero llegar con esto, pues prácticamente es identificar que este tema de transformación digital no es un tema de futuro, es un tema de actualidad. Hoy por hoy, si nos pudiéramos analizar y preguntarle al SAT un poco de estadísticas de timbrado, podríamos identificar que dentro del primer trimestre del año se han timbrado alrededor de 1.451 millones de CFDI. Eso significa que se timbran 11.000 CFDIs por minuto. Esta es la cantidad de operaciones que se realizan, que se identifican en México. Durante estos primeros tres meses del año se generaron 11.000 CFDIs por minuto. Lo que queremos decir es que al final todas las operaciones, todos los contribuyentes, todas las personas, pues ya están interconectados. Antes pensábamos que el estar interconectados de una manera era a través de redes sociales, era a través de compartir estados, compartir fotos, compartir likes, pero también debemos identificar que esta transformación digital hoy por hoy ya está dentro de nuestros negocios, ya se permeó, ya está dentro, ya se impregnó, y lo que tenemos que hacer es identificar o precisamente saber cómo esto se empieza a relacionar o cómo me empieza a afectar como tal. Si lo preguntamos, pues prácticamente anteriormente decíamos que un cliente llegaba a preguntar información y no sabía del producto. Hoy por hoy, aún estando en la misma tienda o antes de llegar a la tienda, ya ha investigado, ya está esta conexión, ya está esta interconexión. Es un cliente experto antes de ser nuestro cliente. Antes de llegar a adquirir el producto, prácticamente ya lo dominó. Entonces, precisamente eso lo logramos. ¿Quién más me puede confirmar si el audio se escucha? A ver, ahí me escuchan mejor. Si me pudieran confirmar, por favor, si se escucha ya mejor el audio. Ignacio, se corta el audio. A ver, permítame un segundo, por favor. Ok, a ver si aquí ya se escucha mejor. Acomodé de una mejor manera mi diadema para tratar de que esto sea la mejor calidad posible. Si me comentan, por favor, si me identifican, si ya me escuchan mejor. Y bueno, pues les platicaba entonces que al final el tema de innovación era una opción. Anteriormente las empresas lo que buscaban o lo que entendían como innovación era experimentar, poner en marcha alguna idea para tratar de cambiar. Hoy por hoy el tema de innovación ya no es una opción, ya tiene que ser una realidad, como el presente, como algo que tenemos que hacer para es necesario transformarse. Podemos identificar aquí algunas opciones, por ejemplo, modelos de negocio, empresas como Blockbuster, los taxis, Kodak, BlackBerry, que de alguna manera tenían un modelo de negocio sustentable, un modelo de negocio que era de alguna manera rentable y que al final no supieron ver cuáles eran las necesidades del mercado, cuáles eran las necesidades, el modelo de negocio que tenían, cómo venían los competidores, y llega Netflix, llega Uber, llega Instagram, llega BlackBerry, y de alguna manera, aunque pudiera ser la misma idea, el caso BlackBerry y WhatsApp, pues al final cambian el mercado, revolucionan, hacen esta transformación que llevan entonces a nuestros usuarios o al mercado a voltear y ver hacia otras marcas. Entonces podemos identificar que al final de cuentas, uno, es necesario transformarse, es necesario evolucionar, es necesario cambiar. Y lo que debemos identificar que a veces no son los competidores los que nos llevan la delantera. ¿Quiénes son? Son los clientes. Los clientes son los que están cambiando hábitos de consumo, son los que están cambiando precisamente este tema de investigar, de documentarse, de conocer, de buscar la mejor oferta. Lo que queremos decir entonces es que un tema de transformación digital hoy por hoy es el presente. Pudiéramos entonces nosotros tener nuestra empresa, pero el cliente empieza a cambiar, el cliente empieza a cambiar sus procesos, empieza a cambiar su manera de trabajar, y esto conlleva a que mi empresa pudiera generar o tener un problema que me empieza a generar alguna, pues que inclusive puedo desaparecer como empresa, como tal.
Y bueno, pues me podrían decir, sí, son empresas tecnológicas, son empresas que al final de cuentas lograron hacer un cambio al utilizar la tecnología. Y yo te diré, no importa la empresa, no importa en dónde estés, no importa si eres una ferretería, no importa si eres un hotel, no importa si eres cualquier empresa y cualquier giro, cómo estás innovando, cómo estás cambiando, cómo estás aprovechando y cómo estás haciendo esa transformación digital. Se le preguntó a algunos empresarios cuáles eran los 3 temas principales que afectaban a tu empresa. Y la mayoría de nuestros empresarios, el 79%, dijo, a mí lo que me preocupa son los avances tecnológicos. A mí lo que me preocupa es cómo adapto la tecnología en mi negocio, en mi empresa. Anteriormente era impensable decir que una empresa pudiera o necesitaba una computadora. Hoy por hoy no podemos trabajar sin una computadora. La adaptamos a esa tecnología como parte fundamental, como parte primordial en nuestro negocio. Y entonces hoy por hoy, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Y cómo vas a evolucionar? Y vas a transformarte digitalmente. Por eso decimos que la transformación digital es un cambio que empieza desde dentro de la organización. Necesitamos cambiar la cultura, los procesos, incorporar nuevas competencias y nuevas habilidades. Es decir, aquí esta charla quisiera que se llevaran una parte fundamental y es cómo le entro, cómo hago que mi empresa empiece a hacer ese cambio de transformación digital. Y hablábamos de 5 aspectos, o hablamos, mejor dicho, de 5 aspectos fundamentales para esta transformación digital. El primero tiene que ver con clientes. Los clientes debemos de entender que están interconectados, que buscan las mejores opciones, incursionan en otros mercados, buscan algo diferente. Los competidores, pero debemos de buscar y entender que el competidor no es mi principal rival. Mi rival es el mercado, mi rival es cómo hago que mis clientes me vuelvan a comprar. Y es decir, pudiera inclusive a partir de mis competidores hacerlos mis aliados. Un caso, Airbnb junta a diferentes dueños de departamentos, diferentes inmobiliarias y buscan, incursionan en un mercado y hoy por hoy pues son un monstruo en el tema del alquiler de algunos espacios. El tema de innovación, lo decía, desarrollar ideas, observar, analizar, probar ideas, cambiar procesos. Buscar el valor agregado. Te decía, si eres una ferretería, ¿cómo le entregas un valor agregado a tus clientes? Te vendo clavos, pero ¿cómo le hago para que en esa entrega de mi producto tú veas un cambio que estoy transformando? Y un tema principal es el Big Data. El Big Data es cómo aprovechamos la información que se generan en la industria, cómo de alguna manera obtenemos o generamos esa información para transformarlo. Cómo podemos monetizar mi información y cómo podemos llegar a ser. Estas áreas o estos aspectos que les comentaba en este momento es de alguna manera un tema que empezaríamos a trabajar y el tema es el Big Data. ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo hacemos precisamente esa transformación digital a través o a partir de la información que generan mis empresas? Por eso lo que queremos hacer es un pequeño cambio y decir que lo que debemos de hacer no solo es transformar digitalmente a mi empresa, debo de transformar digitalmente o hacer una administración digital. Las empresas deberían entonces buscar digitalizar sus procesos, digitalizar su administración, porque no son digitales las empresas que utilizan herramientas o soluciones tecnológicas, lo son las que se administran digitalmente. Son las empresas que de alguna manera empiezan a cambiar esos procesos. Por eso lo que decimos que la regla del juego hoy por hoy en las organizaciones es digitalizar la administración o desaparecer. Y aquí es donde queremos que entonces tú identifiques en tu empresa qué es lo que de alguna manera estamos teniendo o estamos identificando en nuestras operaciones o nuestra información y cómo es que vamos a digitalizar esta administración como tal. Me gustaría que dejaras o que te hicieras una pregunta. ¿Tu empresa se administra digitalmente? ¿Cómo llevas precisamente esa administración? ¿O lo único que estás haciendo es timbrar los CPDI? Entonces, al final de cuentas, lo que buscamos precisamente es que cambies y que gires y que tengas este entorno para decir, quiero entrar en el proceso de una administración digital y una administración digital que hoy por hoy ya se empieza a realizar. Por eso entonces nosotros como parte de buscar que las empresas en México sean productivos, intentamos identificar cuáles eran los procesos comunes en los que pudiéramos ayudar a nuestras empresas y analizamos e identificamos que dentro de las organizaciones hay un sinfín de procesos que hoy por hoy ya están corriendo.
procesos como pueden ser de logística, de embarque, de cobranza, manufactura, de recursos humanos, de mantenimiento, no sé, la empresa en general tiene demasiados procesos o tiene muchos procesos y tratar de ayudarles a cambiar esa administración, pues es entender precisamente la operación. Por eso nos dimos cuenta que prácticamente las organizaciones lo que tienen es un ecosistema y se relacionan entre sí. Y entonces, ¿cómo una empresa se comunica con otra empresa? ¿Cómo podemos hacer y llegar a hacer esta transformación digital? Lo vimos con la venta y compra de productos. Y entonces, cada que una empresa hace la compra o venta de un producto o servicio, de por medio siempre hay un XML. Siempre hay este documento o esta información que de alguna manera me está generando una realidad, me está indicando cierta información, ciertos datos que están impregnados o plasmados dentro del XML. Y bien, pues aquí también entendemos o vemos que detrás de esto está el SAT. Lo que queremos decir, o en esta parte a lo que me quiero llegar, es que esta transformación digital no es un tema que sea lejano para nosotros. De hecho, el SAT ha logrado o ha venido trabajando con esta transformación digital durante algunos años. Indirectamente nos ha llevado de la mano a transformarnos digitalmente. Nos ha llevado a un tema en el cual empezamos o identificamos cuál es la realidad de las operaciones que se empiezan a hacer y que empezamos a tener. Por eso, si esta charla lo hubiera tenido hace un par de meses, hablaría de la información del nuevo CFDI como una necesidad o como datos que necesito cumplir o que necesito que de alguna manera se tienen que dar para yo poder emitir o timbrar un CFDI. Un CFDI. Entonces, lo que buscamos ahora, lo que intento identificar en este momento es que ese CFDI en realidad tiene demasiada información. Ese CFDI lo que tiene está lleno de datos, lleno de información que me generan o que de alguna manera tengo en relación, como es el folio fiscal, el sello, lugar y fecha, el RFC, digo, datos de los cuales ya veníamos trabajando o de alguna manera ya los conocíamos. Sin embargo, ahora con este 3.3, lo que tenemos ya es un detalle de información. Ya podemos saber qué productos se está vendiendo, qué productos se están cobrando, cuál es el valor, cuál es el impuesto, cómo me lo están pagando, cuándo me lo están pagando. Es decir, ya tenemos una serie de información que de fondo o al final de lleno tiene ciertos datos que me empieza a generar o me empieza a obtener información como tal. Por eso lo que decimos es que en esta transformación digital o en esta administración digital, lo que buscamos es precisamente tomar al XML como un eje fundamental en las operaciones comerciales, que de alguna manera empieza a generar datos de información. Por eso visualizamos al XML como un superhéroe que está lleno o está fortalecido de ciertos datos. Como los decía, ahora sé precisamente la información qué producto estoy comercializando, cómo lo estoy vendiendo, cuándo estoy emitiendo el comprobante, cuál es el plazo que se me da para entrega. A lo mejor puedo entender cierta información. Entonces, lo que vimos o lo que identificamos en este punto precisamente es la importancia del XML. Por eso les decía que a partir de la emisión de CFDI 3.3 obtenemos demasiada información que hoy por hoy podemos de alguna manera clasificar y entender, y que inclusive el SAT ya lo está haciendo. El SAT ya está haciendo esa transformación digital. Ahora lo que queremos proponerte nosotros es cómo tú entras y cómo de alguna manera puedes empezar con este tema de la administración digital. Por eso en tu operación diaria, desde la parte contable, identificamos por lo menos 5 puntos en los que tienes contacto y que de alguna manera podemos ayudarte a cambiar esta parte. Y es en la descarga de los XMLs, cómo registras tus documentos contables, la integración de procesos, por ejemplo, como el tema del REP, contabilidad electrónica, cómo la autoridad me ve. Y ahí al final voy a hacer un pequeño espacio, pues precisamente para ver el tema de cómo me ve la autoridad. Y identificamos entonces que la contabilidad antes de la contabilidad electrónica, pues era una contabilidad bastante sencilla. Era una contabilidad en la cual yo lo que hacía o yo lo que tenía es capturaba mi encabezado de las pólizas, capturaba mis movimientos y pues al final con esto ya tenía mi póliza contable. Es decir, ¿cuánto tiempo le invertías en la captura de una póliza? Pues a lo mejor eran minutos, a lo mejor era segundos, no lo sé, depende de la póliza como tal, pero al final solo requería encabezado y movimientos como tal. Después de la contabilidad electrónica, ¿qué es lo que ha ocurrido? Con la contabilidad o con la llegada de la contabilidad electrónica, lo que tengo que hacer es, pues sí, tengo que cargar el CFDI, tengo que capturar
capturar el encabezado, tengo que indicar el método de pago, asocio el CFDI, capturo mis movimientos. Es decir, la operación se está llevando a mucho más tiempo del que normalmente me llevaba. Y entonces estamos viendo al tema de la contabilidad electrónica como un lastre que nos tiene que llevar o que de alguna manera nos está generando pérdida de tiempo o que de alguna manera me está entorpeciendo las operaciones. Y lo que yo quiero que ustedes empiecen a identificar es cómo me ayudo, cómo me aprovecho precisamente de la información que ya está en el XML para optimizar y administrar digitalmente mi negocio o mi empresa. Los tiempos han cambiado, debemos de darnos cuenta precisamente que las diferentes reformas fiscales, los diferentes cambios tecnológicos, la adaptación de los procesos como tal, me llevan hoy por hoy a que ya tengo que timbrar una factura, ya entró la contabilidad electrónica en vigor, el SAT anuncia en cada momento algunos cambios y de alguna manera pues me están llevando de la mano a esos cambios. Y sin darnos cuenta o a lo mejor sin una conciencia muy fuerte, pues nos están llevando a esta transformación digital. Una transformación que lo que queremos ahora ya es romper el paradigma de decir una obligación a un beneficio. Y entonces, ¿cómo puedo yo empezar a entender o a identificar esos beneficios que hoy por hoy la administración digital me empieza a llevar? Y por eso vamos a tomar desde la primera parte. Al final tiene que ver con la descarga de CFDI. La descarga de CFDI lo que tiene, o lo que de alguna manera empiezo a trabajar, pues es de alguna manera la información de cómo yo pudiera obtener los datos del XML que ya he timbrado o que me han generado para mí. Y esto lo voy a empezar a identificar de una manera. Cuando un proveedor me timbra una factura, sabemos que está en el SAT, sabemos que de alguna manera esta información ya está dentro de la nube o ya está en los servidores del SAT. XML en línea es un sistema que me ayudará precisamente a descargar del SAT esos XML que tenemos y los va a guardar en mi máquina. Con este pequeño paso, ¿qué es lo que hacemos? Evitar precisamente el que no conozco al 100% mis operaciones. ¿Cuántas veces como contadores no nos ha pasado que cerramos el mes y de repente nos damos cuenta de la existencia de un XML que no teníamos considerado? A lo mejor un XML que se generó y que yo no lo tenía por una comprobación de gastos, por alguna compra, qué sé yo, por alguna funcionalidad, y que entonces eso significa mover mi contabilidad. Con una herramienta como lo es XML en línea, podremos garantizar que el 100% de las operaciones o de los CFDIs que están timbrados o emitidos, los vas a descargar y los vas a integrar a tu proceso de administración digital. Entonces, digamos que este es el primer paso, entender que el 100% de mis operaciones o de los XML que estoy trabajando, de alguna manera ya los tengo para empezar a trabajar o para empezar a administrar digitalmente como tal. Entonces, ahí lo que yo ya tengo es pues una funcionalidad que XML me estaría trabajando o me estaría dando sin mayor complejidad. Descargar estos XML a mi portal o a mi información como tal. Y entonces, una vez que el XML ya lo tienes dentro de tu máquina, es decir, lo que hicimos en el primer paso fue simplemente descargarlos del SAT, guardarlos en mi aplicación. Posteriormente me los llevo a un sistema como lo es Contact y Contabilidad, donde entonces ahora sí empiezo a trabajar con la contabilidad electrónica, IDIOT, DP, IVA y REP. Mucho de este camino ustedes ya lo conocen. Al final este escenario es el escenario con el cual hemos estado trabajando de manera cotidiana en mis operaciones. Y es aquí entonces donde empezamos o queremos identificar estos cambios. Es aquí donde queremos empezar a hablar de una automatización del proceso contable. Y entonces queremos irnos a ese superhéroe, irnos a entender la información que me está generando el XML. Esto lo deben de conocer ustedes bastante bien. Es un XML. Y si en este XML yo les pregunto que me identifiquen de manera rápida dónde está el emisor, el receptor, el folio fiscal, el lugar y fecha de expedición, impuestos, forma de pago, método de pago, importes y productos, ¿lo podrían hacer? Claro, tendríamos que abrir el XML, buscar la información y entenderlo. Pero tratar de extraer información desde aquí, desde este XML, nos ha resultado una labor que prácticamente tenemos que tener un superpoder, una visión como ese superhéroe para poder extraer esta información que me genere datos. Y es aquí entonces donde les queremos decir, es el primer cambio de la administración digital. ¿Cómo potencializo los datos que están en ese XML?
los datos que el SAT ya me obligó, que hace unos meses hablábamos del tema obligatoriedad, que me pongas esto. Ya es necesario que pongas el código de producto, ya es necesario que pongas cierta información. Ahora lo que está haciendo es ese XML que ya está rico de información, cómo lo aproveches. Y por eso entonces le damos la bienvenida a nuestro nuevo administrador de documentos digitales, el nuevo ADD. El nuevo ADD que me permite generar información a partir del CFDI. El nuevo administrador de documentos digitales me va a permitir gestionar toda la información de ese CFDI, que anteriormente me decían, lo debes de almacenar en un medio magnético y ponerlo en disposición para la autoridad. Y eso fue lo que la ley me decía. Lo que nos pensamos nosotros o identificamos es cómo le damos esa potencialidad. Y entonces cómo a partir de esto puedas generar información. Y bueno, aquí yo tengo una serie de diapositivas que me voy a saltar ventajosamente para llegar precisamente a ver el tema de la demostración. Quisiera que conocieran el nuevo administrador de documentos digitales. Para ello, bueno, voy a abrir mi sistema de contabilidad. Les voy a pedir por favor que me confirmen si ya me están viendo mi pantalla de Contact y Contabilidad. Por favor, si alguien me pudiera confirmar en el chat que esté viendo mi sistema de Contact y Contabilidad. Por favor. Ok, sí, confirmado. Gracias, Rayito. Ok, este es mi sistema de Contact y Contabilidad. Lo que yo tengo entonces en el menú de empresa, tengo un nuevo portado que ahora se llama Nuevo Visor de Documentos Digitales. Este nuevo visor de documentos digitales es lo que llamamos el nuevo ADD. El nuevo ADD es la herramienta con la cual estamos llevando o acercando la información hacia ustedes de lo que tiene que ver con los datos del XML. Como es una herramienta nueva, voy a hacer una pequeña presentación de los datos y la información que tiene como tal. En la parte superior, nosotros vamos a encontrar una serie de botones que me ayudarán precisamente a poner, por ejemplo, una referencia y una observación. A lo mejor la primera factura yo le quiero poner que es una observación y que era una compra, no sé, por ponerle algo por el estilo, le digo guardar y puedo observar que ya le puso un dato que me sirve o que ya lo sembré, digamos, en este grid. Puedo yo exportar mis XML, lo puedo guardar en alguna carpeta. Ahorita vamos a empezar a trabajar un poco más a detalle con esto. Puedo guardar en zip, ver el preliminar. Es decir, creo que es bastante intuible o de alguna manera se entiende lo que hace cada uno de los botones. Pero bueno, tenemos un menú. Del otro lado, tenemos un panel que a mí me encanta y que yo puedo decir que ahora el XML lo vamos a explorar y lo vamos a dejar disponible en 3 diferentes niveles que tenemos cada uno de ellos. El primero tiene que ver que hacemos una clasificación de recibidos, emitidos y otros. Bueno, Arturo, ahí no hay novedad, eso ya lo veníamos trabajando. Sí, pero ahora dentro de recibidos yo puedo clasificar precisamente cuáles han sido facturas, pagos y retenciones. Arturo, eso sigue sin ser novedad. Lo que ahora tenemos precisamente es que cada una de las facturas yo puedo verlas por un nivel de abstracción que a mí me interese. Por ejemplo, ahorita yo veo encabezados. Y lo que estoy diciendo es que este grid se está conformando solamente de los encabezados de las facturas como tal. Ahora, el grid, ¿qué novedades tiene? Uno, yo pudiera de alguna manera acomodar para que el nombre del emisor sea lo primero que yo vea. Es decir, yo puedo mover el orden de mis columnas de acuerdo a la información que a mí me interesa manejar. Pudiera ser filtrados con el tema de igual, no es igual. En los campos de moneda pudiera hacer algunas búsquedas tipo Excel, que esto, bueno, como contador creo que están bastante familiarizados. Entonces, del encabezado pudiéramos ordenar las columnas, pero también nos dimos cuenta e identificamos que era necesario extraer información. Y un caso, por ejemplo, importante y que me gustaría que empezáramos a identificar es que luego de repente decíamos, oye, me interesa ver más información de lo que aquí yo tengo. Para eso entonces, del lado derecho, obtendrán este árbol que, por ejemplo, si yo despliego la columna de comprobante, me aparecen disponibles todos los campos del XML que tiene como tal. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio. Quiero yo conocer cuáles son las facturas recibidas que tienen una forma de pago y un método de pago en particular. Eso lo puedo hacer simplemente marcando la casilla, déjame ver método de pago,
déjame ver forma de pago. Si se fijaron, ya me aparecieron estos dos campos. Los voy a llevar a la parte central, o que de alguna manera podamos ver, porque les decía, yo puedo ordenar ahora mis columnas. De esta manera, yo ya estoy encontrando precisamente un campo adicional al XML. Yo pudiera hacer aquí un filtrado o una búsqueda que a lo mejor me diga, es igual a PPD, pago en parcialidades. Y de alguna manera aquí ya me muestra información. Yo ya tengo que en pago en parcialidades tengo estas facturas y en forma de pago me da esta información. ¿Alguien puede identificar si estos XML son correctos o no, de acuerdo al tema de REP? Tengo aquí unas facturas que tienen un método de pago en parcialidades y unos que tienen forma de pago 99 y tengo otras que tienen una forma de pago 03. Mi pregunta, ¿estos datos son correctos? De una manera rápida, yo ya pude extraer información. Yo ya pude empezar a hacer filtrado de los datos para empezar a trabajarlos como tal. Y por si fuera poco, yo pudiera darle doble clic y lo que hace es, ahora me genera esta vista preliminar. Que esta vista preliminar, yo aquí muestro los datos de información. Si hago la comparación con el anterior ADD, aquí lo que vemos es la velocidad. Es un segundo beneficio que estaríamos integrando. Repito, el primero tiene que ver, configura los datos que a ti te interesa ver en el grid. Quitas lo que no te interesa, ordenas la información como tú lo quieras. En la representación a la vista preliminar, por ejemplo, aquí yo también pudiera configurar. Observen el campo de serie. Aquí en el campo de serie lo que yo puedo hacer es, en el tema de emisor, yo puedo ver los datos del CFDI y desmarco la casilla serie. ¿Observan cómo aparece o desaparece este dato? ¿Qué significa? Que tú puedes inclusive decir qué datos te interesan ver, de manera que hagas esta vista personalizable y además de rápida, que te signifique a ti obtener información. A lo mejor a mí no me sirve de nada ver el receptor, pues puedo yo quitar los datos del receptor. O sea, al final de cuentas yo sé que esta información, pues son XMLs que fueron o que fueron recibidos para mí. Entonces a lo mejor hago más limpia mi información y lo quito. Entonces, una de las funcionalidades que tenemos, y lo hablo del segundo beneficio, pues es configurar estas vistas como tal. Y les decía yo que tenemos 3 niveles de información. Ahora, yo puedo entender o puedo identificar que en estos periodos, digo, quité el filtro, ya me mostró 12 facturas. Son las que estoy trabajando y que de alguna me genera información. Lo que tengo también aquí es identificar un código de colores. Este código de colores también ya me daría los estatus del CFDI. Pudiera yo también seleccionar algunos y al final me hace una sumatoria de los documentos que estoy seleccionando y el total de los documentos. De manera que desde aquí yo puedo empezar a ayudarme a identificar ciertos temas de operación o de información que tengo. Ahora bien, les platicaba que tenemos 3 niveles de información. El segundo nivel tiene que ver con movimientos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la captura de la información que yo estoy teniendo del XML o de la interpretación que me está dando el XML, lo que tengo ya ahora es una vista que me genera precisamente los movimientos o las partidas de la factura. De manera que yo aquí tengo, por cada uno de mis proveedores, que yo he recibido una factura, por ejemplo, veo que aquí están duplicados, pero en realidad es que me facturaron 2 partidas. Un servicio privado de transporte con chofer y una cuota de servicio. Es decir, que yo aquí lo que hago es una extracción o de alguna manera genero información ahora por los movimientos. De manera que estos datos a mí me signifiquen o puedo empezar a traer información relevante a mi empresa. Por ejemplo, ya vi que tengo aquí los movimientos de los XMLs como tal. Si yo presiono el botón exportar, lo que hace es, así de rápido, me generó ya una vista precisamente en Excel de los XMLs como tal. Una vista en la cual yo puedo ya empezar a trabajar. Una vista en la cual, de alguna manera, ya empiezo a generar datos como tal. Yo aquí en esta vista en Excel, yo ya pudiera incorporar a lo mejor filtros, hacer filtros de información, hacer mis propios reportes. Yo podría, por ejemplo, seleccionar los datos, decirle que quiero insertar un gráfico dinámico, que me lo
guarde en otra hoja, y a lo mejor aquí yo quisiera identificar que me muestre, por ejemplo, la clave y productos de servicio en filtros, el nombre del emisor en las filas, o lo quiero en los ejes, y quiero que me muestre, por ejemplo, a lo mejor la serie, el folio y el importe. Yo lo que acabo de desarrollar en este momento es lo voy a poner aquí abajo para que sea mejor información. Si se fijaron de manera rápida, yo acabo de construir ya un archivito o un reporte en el cual me estará diciendo qué es lo que me han vendido o facturado estos clientes o proveedores. Hice la vista con clientes emitidos, con facturas recibidas, es decir, de mi parte son proveedores. A estos proveedores yo les empecé a generar información, por cómo construí el reportito, se expandió, y aquí lo que yo tengo pues es cierta información, y yo puedo saber, a ver, dame de claves y productos y servicios lo que les he comprado. A lo mejor estoy viendo que de alguna manera estoy utilizando la clave 010101, que esto en temas de XML significa que es un producto que no está encontrado. Pues, ¿qué crees? Tienes todas estas operaciones identificadas en tu XML, en tu contabilidad, 7,897 pesos de movimientos al producto 010101, es decir, productos que no están clasificados. Mi pregunta, ¿cómo pudiéramos obtener esta información de otra manera? Prácticamente se vuelve imposible. Esto se lo tuve que haber preguntado a mi sistema comercial, y lo que estoy haciendo es extraer esta información a partir del XML. Ni siquiera estoy contabilizando, ni siquiera estoy metiendo mi proceso contable. Lo único que estoy haciendo es entender e identificar precisamente la información que hoy por hoy tiene el XML. Yo puedo darme cuenta que este proveedor que se llama Evo Payments México, pues me factura 6,000 pesos de un código de producto que quién sabe qué es, porque no lo entiende, no lo encuentra, no supo qué es. Le puedo dar doble clic y aquí me puede decir un poquito lo que es. Mira, era un cobro de comisión a tarjeta de crédito y débito. Pues, ¿cómo que es un código de producto? Tendríamos que identificarlo, tendríamos que verlo. O a lo mejor hablarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Me estás facturando productos que no me significan como tal. A esto el SAT había hablado que a partir de julio iba a entrar un tema de razonabilidad. No sé si en algún momento lo llegaron a escuchar. Nos dijo, tienes de la entrada de vigor y hasta el 1 de julio para categorizar de manera correcta tus productos y que esos productos estén identificados en tu catálogo de productos y servicios que se publicó. Lo que estoy viendo es que este proveedor pues prácticamente no lo ha hecho. Me clasificó con 01010101. Como contadores, ¿esta información es correcta o esta información es correcta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo hacer estas gráficas? Me preguntan. Pues es bastante sencillo. Simplemente seleccioné la celda y lo único que le dije fue, quiero insertar un gráfico dinámico. Y el gráfico dinámico yo configuré que me mostrara, por ejemplo, el código de producto, el nombre del emisor y el importe. Y de esta manera obtuve esos datos como tal. Digo, es una manera sencilla. Pero me regreso al tema. ¿Esta información es correcta o incorrecta? ¿Qué opinan ustedes? Incorrecta, dice Estrellita. Entonces aquí, de manera rápida, obtuviste esa información. Este filtro, si dices, no, también lo pude haber hecho directamente desde aquí, claro. Pudiste haber filtrado que sea igual a 0101 y lo tienes. Al final lo que quise hacer es mostrar la manera de exportar Excel y hacer gráficos y demás. Aquí lo importante es que tú ya puedes sacar esa información. Información que hoy por hoy la tienes directamente del XML. Y hablando del tema de razonabilidad de productos, sí, es un tema que ya se había estado trabajando por el SAT. Imaginémonos entonces que ahora lo que quiero es encontrar otro dato mayormente o más difícil, porque él puede decir, oye, la búsqueda que hiciste fue bastante sencilla. Ok, aquí lo que yo tengo es que por ejemplo, este producto me dice la cuota de servicio me lo facturó con 0101, servicio privado me lo facturó con el 78,108,8
808. Oye, ¿cómo puedo saber si esta clasificación es correcta o incorrecta? Al final el SAT busca un tema de razonabilidad de productos. Fíjate cómo lo podemos resolver. Y me voy a apoyar de una herramienta que el SAT de alguna manera tiene. Esta es la página del SAT. En la página del SAT yo me puedo ir al menú que dice factura electrónica. Perdón, creo que ahí el tema del SAT. Ahí sí no lo controlamos nosotros. Bueno, voy a suponer dentro de factura electrónica hay un apartado donde te permites bajar los catálogos de llenado o la guía de llenado de los XMLs con la versión 3.3. Desafortunadamente, la página no está disponible, pero bueno, lo que voy a hacer es que ese catálogo yo ya previamente lo había descargado. Este catálogo, aquí está. Lo que me dice es que la clave de productos y servicios, aquí me está dando precisamente los 52,000 productos y servicios que el SAT puso a disposición, ¿sale? Aquí lo que tengo precisamente es toda esta información y ahora lo que quiero hacer es buscar qué es precisamente lo que se facturó por el proveedor, qué es lo que me vendió textualmente y para el SAT qué representa. ¿Cómo puedo hacer esa búsqueda? Fíjense bien, voy a poner una fórmula que es un igual, buscar valor, y le voy a decir que lo busque en la matriz del SAT que previamente yo descargué. Y lo que quiero es encontrar la columna número 1, que es precisamente lo que me interesa trabajar, la columna número 2, perdón, que es la descripción, es el dato que de alguna manera a mí me interesa obtener o generar de esta información. Luego le digo que no está ordenado y cierro la opción. Digo, prácticamente es un buscar. Vamos a ver aquí qué ocurrió. Perdón, no indiqué bien los argumentos. Buscar valor. El valor a buscar precisamente es este. De la matriz o de las columnas. Aquí está ya. Coma, necesito que me regreses el valor 2 y no está ordenado. Fíjate cómo voy a ocultar esto. Ocultar. Acabo de construir un pequeño modelito que lo que me dice, fíjate, para el SAT, en la clave 80141600 significa actividades de venta y promoción de negocios. Para ti, la factura fue apoyo por promoción y distribución de productos. Ah, me es razonable. Y si yo expando esta fórmula, lo que yo tengo es que aquí me dice, mira, apoyo de promoción y me lo facturó con el 2210 para el SADES remolques quitanieves. Yo pudiera haber hecho un filtro rápido y decir, a ver, déjame ver qué es lo que me han facturado mis clientes. Abastecimiento de agua, alquiler de vehículos, té, botanas, bla, 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 bla. Pero puedo llegar a un punto donde dice remolques quitanieves. A ver, yo no compro remolques quitanieve, aceptar. Y de esta manera yo puedo entender, identificar que las facturas 816 y 716 son facturas mal clasificadas. Y entonces, al final aquí, ya pudimos entender e identificar cierta información. ¿Te fijas cómo a partir de la explotación o interpretación del XML encontraste la razonabilidad de productos? Si yo puedo hablarle ya a ejemplo desvirtuado o empresarial SADCB y decirle, oye, la factura que me emitiste está mal. Me estás facturando apoyo por promoción y el código de cliente y producto de tu servicio que utilizaste se llama remolque quitanieves. Por favor, arréglamelo porque me vas a meter en un lío a mí. Este ejercicio, que lo hice de manera rápida, quisiera que nos preguntáramos cuánto tiempo te llevaría a ti hacer. ¿Cómo pudieras entender e identificar cuál es el código de producto del XML que te dieron? ¿Qué es lo que te facturaron? Y para el SAT, ¿qué significa? Recuerda que yo te dije que lo que buscábamos precisamente con esta nueva versión es tener una óptica de decir cómo ve mi información ante el SAT. Para el SAT, ¿qué crees que hayas comprado? ¿Apoyo a promoción es lo que tú pagaste o pagaste un remolque quitanieve? ¿Qué creen que se pagó? Para el SAT. A ver, ¿quién me ayuda a contestar? El remolque, Estrellita. Exacto. Aquí el SAT dice, tú compraste un remolque quitanieve. A ver, pero es una persona
física con una actividad empresarial o eres una asociación civil, lo que me quieras decir, el SAT ya empieza esa inteligencia o de alguna manera empezar a amarrar información y ahora lo que me diría, ojo, ahí tienes un problema. Entonces, bueno, para no hacer más larga la explicación, esto es las ventajas o lo que me empezaría a ayudar el nuevo administrador de documentos digitales. Esto es de alguna manera lo que empezaría yo a trabajar o a empezar a manejar con este administrador de documentos digitales. Y son las funcionalidades con las que empezamos a generar mi información como tal. Y esta entonces es una de las primeras beneficios que tiene esta versión de Compact y Contabilidad. Me voy a regresar a la presentación. Otro tema, y hablando precisamente de cómo me ve el SAT, vimos que ya hay un tema que se está empezando a cada vez a ser más frecuente y de alguna manera empezamos a obtener más información. No sé si ustedes han escuchado hablar precisamente de temas de EDOS y EFOS. Los EDOS y EFOS son precisamente contribuyentes que el SAT, a través de esta razonabilidad, a partir de la explotación del XML, empieza a identificar y a verificar las empresas que facturan operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas. Y esto entonces se vuelve ahora un riesgo. Por eso decimos cuida lo que facturas y cuida quién te factura. Porque el SAT lo que está haciendo es identificando algunas prácticas que pueden llegar a ser evasoras. Es decir, está identificando a partir del XML las actividades o las operaciones que se están haciendo. Que realmente las empresas que están vendiendo productos tengan la compra del activo y que de alguna manera respalde esa operación, porque se dio cuenta que había algunos casos en los cuales empresas vendían facturas y había empresas que hacían deducibles los pagos de esas facturas. Y entonces a esto le llamó operaciones simuladas. Ahora el anexo 20, 3.3, recuerdan que cada vez que hacía una compra o venta de un producto, pues siempre se intercambiaba entre el proveedor y el cliente un XML. Pero ¿qué pasa si realmente no hay un producto, pero sí hay un XML de por medio? O sea, al final sí me dio una factura, pero no hay un producto. En lugar de ser un proveedor o un cliente, es lo que para el SAT un EFO y un EDO. Es decir, esta empresa no está vendiendo un producto, le está entregando un XML que la otra empresa se lo va a hacer deducible sin necesidad de tener el intercambio de este producto como tal. Y estas operaciones, el SAT las empieza a identificar y se dio cuenta algunos estados que incurren en esta práctica común. Digo, simplemente les dejo la estadística aquí. Ustedes ya podrían visualizar en dónde están sus empresas, la cantidad de operaciones que se empiezan a realizar o que se empiezan a afectar con esta práctica de operaciones simuladas como tal. Y entonces el SAT lo que ha dicho es, este tema de EDOS y EFOS, yo los voy a empezar a controlar. Voy a empezar a identificar las operaciones que tienen los contribuyentes y pudiera yo, a partir de mi razonabilidad de productos o a partir de la razonabilidad de los procesos, puedo entender e identificar cómo es que se están trabajando. Y el marco legal es el artículo 69B, ahorita lo platicamos en la siguiente diapositiva. Lo que me dice es, en teoría, que yo voy a empezar a identificar estas operaciones y a las empresas o a los contribuyentes que yo identifique los voy a clasificar de tres maneras. Yo lo puedo marcar como presunto, es decir, yo presumo la inexistencia de las operaciones, desvirtuados, es decir, aportó la documentación e información para desvirtuar esta presunción que yo hice previamente, y los definitivos, aquellos que identifico que sí son EFOS y son EDOS. Esto, lo comento, está marcado en el artículo 69B del Código de la Federación, del Código Fiscal de la Federación. Lo que está diciendo, y lo voy a empezar a acotar, es que la autoridad puede detectar que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos y puede presumir la inexistencia de las operaciones amparadas de esos comprobantes. Cuando él identifica o la autoridad identifica estas operaciones, va a proceder a notificar al contribuyente a través del buzón tributario. El contribuyente tendrá que reunir o aportar la documentación
precisamente para desvirtuar esta supuesta información o esta presunción que la autoridad acaba de realizar. Una vez que se presenten las pruebas, se cuenta con un plazo de 15 días para que la autoridad desvirtúe esta presunción. Si no ha pasado o pasa este tiempo, puede ocurrir dos cosas. Desvirtúo la presunción o lo manejo como definitivo. Y al final, entonces, al momento de decir que ya es definitivo, en ese momento las operaciones que hayan tenido esas empresas ya tienen una implicación porque no están siendo amparadas y entonces ya corre un riesgo o una multa que pudiera empezar a hacer. De hecho, esta opción ya se puede de alguna manera perseguir como un delito. Lo que quiero decir es que este tema, pues de alguna manera ya está empezado a rondar, ya hemos empezado a hablar de estos temas y la autoridad va a empezar a revisar las operaciones. Aquí lo crítico, entonces, es que a partir de esta revisión que el SAT empieza a hacer, me va a dar un mecanismo en el cual yo me puedo enterar que mi empresa está sujeta a esta revisión o que yo estoy comprando productos a una empresa que está sujeta a esa revisión y que las empresas o el contribuyente tiene una facultad para desvirtuar esta operación y evitar que se considere como una práctica indebida. Este tema de EDOS y EFOS sí tiene un sustento legal, tiene un tema muy importante y lo que queremos decir aquí entonces es cómo me ayudará CONTACI Contabilidad a evitar este tipo de cosas. Expliqué con el marco legal, ahora simplemente me gustaría explicarlo a manera gráfica cómo es que funciona este tema y recordemos entonces, la autoridad identifica las operaciones y entonces cuando hay una operación o un contribuyente que él identifica como sospechoso, lo que va a hacer es, le va a mandar a través del buzón tributario una notificación y esta notificación le dice, oye, yo creo que estás simulando o facturando operaciones de manera simulada. El contribuyente tendrá 15 días precisamente para desvirtuar esta presunción. Le mandará pruebas al SAT, el SAT las revisará, podrá pedir una extensión de días y en este caso pudiera entonces decir que publico en el Diario Oficial de la Federación la desvirtuado de la presunción o confirmo la presunción. Cuando se desvirtúa, digamos, se aclaró el problema. Cuando se confirma la presunción, lo que está diciendo es decir, ese proveedor o ese contribuyente está simulando operaciones. ¿Cuál es mi obligación como empresa que le compra? El SAT ya desvirtuó a un contribuyente, ya lo publicó en el Diario Oficial de la Federación, que los contribuyentes deberían de estar al día, identificar esa lista de desvirtuados e identificar las operaciones que realizan. En este caso, este contribuyente se acordó que sí le compra al proveedor anterior, que hablamos que fue desvirtuado. Este contribuyente lo que tiene que hacer es desvirtuar que las operaciones que realizó realmente estaban sustentadas. Le tiene que decir al SAT, ¿sabes qué? Yo sí le compré a esa empresa, aquí está el sustento, aquí está toda mi información, aquí está mi comprobación de que yo sí le compré, que yo no me estoy haciendo deducible una operación simulada. Y entonces el SAT revisa la información del contribuyente y de alguna manera lo que va a hacer ahora es decirle, te desvirtuó, tú no eres un EDO, tu operación sí es deducible correctamente, ¿o qué crees? Agarré al EFO y agarré al EDO. También tú te estás deduciendo operaciones. Lo que quiero decir aquí es que este tema de alguna manera se va a empezar a complicar y lo que vimos es dos cosas que hoy me generan mucho ruido y es cómo me entero que las operaciones que estoy realizando yo en mi empresa sean o no sean con alguien que ya se identificó como un EFO. Para eso entonces lo que tendría que hacer es identificar esta operación
y le doy pie a una segunda herramienta que liberamos con Compact Key Contabilidad. Y esto se llama tablero fiscal. A partir de la inclusión o la incorporación del XML al nuevo ADD, lo que tenemos es una explotación del XML. Ahora tenemos información de valor dentro de mi empresa como tal y creamos esto que llamamos tablero fiscal. El tablero fiscal me va a ayudar a tener esa vista de acuerdo a la información que el SAT pudiera tener de mis XML. Voy a empezar con el tema que estaba platicando de EDOS y EFOS. Incorporamos un indicador que precisamente se llama así, EDOS y EFOS. Cuando yo ingreso al indicador, lo que va a hacer es actualizar la lista de cuáles son los EDOS y EFOS que el SAT ha marcado dentro de la operación o que de alguna manera ya detectó que es una lista que publica cada cierto tiempo. De hecho, la última vez que la actualizamos fue el 21 de junio. Si quieres volverla a actualizar, le presionas el botón actualizar, dice, ya estoy al día, no pasa nada. Pero lo que te dice ahora es, ¿qué crees? Definitivos hay 4,080, desvirtuados hay 110, presuntos hay 2,600, es decir, hay 6,811 contribuyentes que están en esa situación en la lista del SAT. Pero la mala noticia es que en definitivos tú tienes una operación con ellos. Si le das doble clic al 1, te dice, ¿qué crees? Tú le compraste o le emitiste, no lo sé, habría que revisarlo, a este cliente o a este proveedor que está en la lista de definitivos. Es decir, este contribuyente recibió su notificación, no pudo demostrar que era una empresa que no estaba simulando, es decir, lo identificó como empresa que simulaba y tú le compraste un producto. Y al final de cuentas, aquí tienes la información o el dato que me estaría generando. Y entonces, lo que estamos poniendo a ustedes es este filtro o esta disposición para que te ayude a identificar esas operaciones y no caigas en esos supuestos o no caigas en esos problemas. Porque aquí podría decir que tú ya tienes una operación con esas empresas fantasmas o esas empresas que están simulando operación. Estos datos me los empieza a dar el tablero fiscal. ¿Qué más me aporta el tablero fiscal? Por ejemplo, este indicador se llama determinación de IVA. A partir de la incorporación del XML en el ADD, extraemos la información y yo puedo decirte, a partir de los XML, ¿cuál es tu base gravable de IVA? Por ejemplo, aquí yo puse de enero a julio y lo que estoy identificando es que IVA causado por XML tienes 8,123, acreditable 11,690, vía red 12,000, es decir que tienes una base gravable de IVA causado de 8,000, de IVA acreditable 24,000. Tendrías una determinación de menos 16,363. ¿Qué información me está dando esto? Ya tengo una perspectiva de lo que el SAT pudiera interpretar del XML que yo emití y recibí, y él ya puede saber que en esta empresa tiene un saldo de IVA de menos 16,363. ¿Qué significa esa cantidad de negativa? ¿Es un IVA a pagar? ¿Es un IVA a acreditar? ¿Qué sería? ¿Quién me ayuda a identificar este valor? Es un IVA a favor. Lo que diría entonces el SAT, vuelvo a lo mismo, estás analizando los XML. No le estoy preguntando nada a la contabilidad. Si se fijaron, en ningún momento me estoy metiendo al módulo de control de IVA, en ningún momento me estoy metiendo a pólizas. A partir exclusivamente de la información del XML, yo ya sé que tengo más o menos un importe a favor de 16,300. El SAT ya sabe que tienes un saldo a favor de menos 16,000. Claro, faltaría ver que si es deducible, que si no es deducible, que si el consumo se hizo dentro de la faja de los 50 kilómetros, que si el carro costó más de no sé cuánto y entonces solamente me puedo hacer deducible ciertos valores y demás. Claro, esa es tu contabilidad y esa la entregas en la contabilidad electrónica o DIOT o DPIVA. Pero el SAT desde este punto
dice, a ver, este contribuyente ha recibido estas facturas, ha emitido estas facturas, en REP tiene esto, por lo tanto yo esperaría más o menos un impuesto de menos 16,000 pesos. A lo mejor hay ese margen de tolerancia que si es deducible o no deducible, me queda claro. Eso tendríamos que preguntarlo al módulo de control de IVA, de contabilidad, pero el SAT ya tiene esta perspectiva. El SAT ya sabe estos valores. Entonces ya tú ya empiezas a identificar más o menos cómo andas en la captura. Si le vas a presentar una declaración de DIOT o de PIVA donde le estás pidiendo un saldo a favor de 32,000 pesos, pues ¿de dónde? O le estás diciendo, te sale aquí a cargo y de repente le metes ahí deducciones y te sale a favor, pues es decir, espérame, ¿de dónde salieron? Repito, lo que buscamos, recordemos que el objetivo de esta plática era la administración digital. Te fijas cómo a partir de la administración o de la información que se genera del XML, el SAT ya tiene una visión de ti. El SAT ya de alguna manera está cuidando o está identificando los datos como tal. Y esta es la primera cédula que se llama de determinación de IVA. La segunda cédula tiene que ver con una cédula de ISR. A partir de las facturas que también ya tienes en tu ADD, yo ya puedo intuir tus pagos provisionales de ISR. Aquí el sistema, por el hecho de haber cargado ya los XML, ya me llenó cierta información. Voy a presionar el botón que dice muestra y aquí en el botón de muestra ya me presentó o me prellenó una cédula que comúnmente llevan ustedes como contadores, donde lo que me está diciendo cuáles son los ingresos del periodo, cuáles son los ingresos acumulables, si yo tuve algunos otros ingresos, si manejo a lo mejor algunas notas de crédito. Como todos nuestros modelos, siempre las celdas de color amarillo son capturables. Por ejemplo, tuviste anticipos por 1,000 pesos, pues llenan la información y empezará a tener un impacto dentro de la misma cédula como tal. Empiezan a afectarse los números o esta cédula de trabajo como tal, donde tú podrás poner tu coeficiente de utilidad, tu utilidad fiscal estimada, las pérdidas fiscales que ha tenido, los importes de PTU que se han entregado en el ejercicio, cuánto fue lo que ya se pagó, la base gravable, el IVA causado, y al final entonces identifica cuál es un estimado del ISR que se estaría pagando. Recordemos que este pago provisional está más orientado hacia las personas morales del régimen de ley o régimen general de ley, perdón, que llevan esta cédula. Lo que buscamos hacer aquí es que esta cédula, que normalmente la llevas en Excel, que normalmente la trabajas por separado, pues ya la empiezas a incorporar de la información que tiene el XML. De manera que ya en la misma empresa tienes precisamente este control. Me queda claro, hay que hacer el pago, hay que hacer el cálculo y demás, pero ya se empieza a prellenar la información. Ya no tienes que trabajar por separado para poder identificar o llevar esta cédula de control del pago provisional de ISR, que prácticamente todos los contadores llevan para las empresas. Entonces, incorporamos precisamente la cédula, incorporamos la manera en la que esto se puede extraer a partir de los XML y de alguna manera genera la información o me da datos necesarios para tal. Si tú haces cualquier cambio aquí, voy a pensar que hice un cambio aquí de 1,000 pesos, obviamente todo se ve afectado, simplemente le digo guardar, cierro, ya se vería reflejado aquí en mi cédula y cada vez que yo la abra, voy a tener mis datos actualizados, de manera que esta cédula empieza a trabajar o me empieza a generar valor. El otro indicador que tenemos tiene que ver con todo el tema del cumplimiento de REP. Sabemos que REP ya entra en obligación, ya es obligatorio, sin embargo hay una facilidad en la cual yo puedo optar por no emitirlo o sí empezar a emitirlo. Facilidad que termina el 1 de septiembre. Y a partir del 1 de septiembre es obligatorio el cumplimiento de REP. Y entonces lo que vimos es que las empresas, algunas han empezado a adoptar el REP, algunas no lo han hecho. Queremos darles una herramienta que te ayude a ti como contador a identificar el correcto cumplimiento del REP. Por ejemplo, aquí lo que tendríamos que hacer es ingresar al menú Asociación de REP con pólizas. Y lo que me diría aquí en este punto es, a ver, del mes de julio, dame todos los egresos y dime cómo ando en REP. Y me dice, a ver, ¿tienes facturas donde tu forma de pago es igual a 99? 99 significa
¿Qué significaba el 99? ¿Alguien recuerda cuál es la forma de pago 99? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe qué significa forma de pago igual a 99? Por definir, así es. Me dice, ok, tienes facturas, obvio, está volteando a ver las facturas versus los pagos. Ojo, dice, tienes facturas con forma de pago 99 por definir, que fueron pagadas sin REP dentro del plazo para emitir REP. ¿Qué significará este primer renglón? ¿Alguien me puede ayudar a interpretarlo? Tengo facturas con forma de pago 99 que ya fueron pagadas sin un REP y están dentro del plazo para emitir el REP. Debemos hay que recordar que el REP, como una obligatoriedad, yo lo tengo para emitir tengo los 10 días naturales del siguiente mes para emitir el REP. Y aquí lo que me está diciendo es, tengo dos facturas que son con forma de pago 99, que ya están pagadas, pero estás dentro de ese plazo. ¿Qué quiere decir? Que te hace falta el REP. Y estas facturas tienen un monto de 68,693 pesos. Es decir, está la factura, ya contabilizaste el pago, pero no tienes el REP. De hecho, si le das doble clic al importe, te habilita esta ventana y te dice, oye, ¿qué crees? Son entonces estas facturas, la F2948, la GDLI 12534. ¿Qué tendría que hacer yo aquí para arreglar mi contabilidad? Pues tendría que hablarle al Impro y a Supertodo y decirle, oye, yo ya te pagué la factura fulanita de tal y tú no me has mandado el REP. Te lo encargo porque si no, no puedo hacer deducible yo el pago. El REP es el recibo electrónico de pago. Si quieren, ahorita me muestro una parte de la presentación para hablar un poco más de REP. Veo que a lo mejor este tema hace falta platicarlo y ahorita lo platicamos como tal. ¿Sale? Entonces, aquí lo que yo tengo es ya identifiqué precisamente las facturas que me hacen falta asociarle un REP porque no me lo han emitido. Igual a 99, pagadas sin REP fuera del plazo para emitir. Ah, este indicador tengo 0. ¡Qué bueno! ¿Qué significa? Que tengo una factura que era igual a 99 forma de pago, pero que a lo mejor ya habían pasado esos 10 días naturales y no se había de alguna manera pagado. No se había emitido. Entonces, este indicador siempre es en 0. Igual a 99, no pagada sin REP. Diferente a 99 no pagada, diferente a 99 pagada sin REP. Lo que quiero decir es que aquí esta herramienta te ayudará a identificar el correcto funcionamiento o de alguna manera relación a tu sistema contable de cómo estás cumpliendo con el tema del REP. Porque esto, si una factura que debería de tener un REP no lo tiene, no te la pudieras hacer deducible, porque precisamente es lo que quiere controlar el REP, o la parte importante o la parte necesaria precisamente para el control del REP. Y entonces aquí empezamos a generar información. Y por último me aparece un indicador que dice diferente a 99, es decir, pudo que ser su forma de pago, transferencia, depósito, pago con tarjeta de crédito, pago con tarjeta de débito, no lo sé. Pero ¿qué crees? Fue con esa forma de pago y al momento de que la pagaron, tienes un REP. Esta factura está mal. Doble clic y entonces yo le hablaría a mi proveedor. Voy a ver por qué no se abre. Espera un momento. Revisarlo. Creo que aquí ya está. Perdón. Bueno, ahorita revisamos. Por ahí se quedó a lo mejor buscando en la anterior alguna opción. Pero bueno, de alguna manera aquí ya me muestra entonces esa operación. Lo que buscamos entonces a través del tablero fiscal precisamente es que tú tengas esa perspectiva de la información que está diciendo el XML y el correcto funcionamiento. Este análisis es el similar al que está haciendo el SAT. De esta manera y con esta incorporación o esta revisión, yo sé
cuál es tu base gravable de IVA o cuál sería tu pago de IVA. Ya puedo identificar o intuir de alguna manera el pago de ISR o el pago provisional de ISR. Te ayudo a identificar el correcto funcionamiento o la incorporación del REP y verifico las operaciones que tienes con EDOS y EFOS. Es decir, el nuevo tablero te ayuda precisamente a tener esa perspectiva que hoy por hoy no tienes de tu negocio. Por eso lo que decimos es que cómo verificas precisamente esa información ante los ojos del SAT. Y es importante que nosotros identifiquemos o veamos que la información ya está, el SAT ya la está empezando a analizar. El SAT de alguna manera ya tiene pleno conocimiento de la información, ya revisa esas auditorías y ya tienes información de ti o ya tienes esa perspectiva. Por eso lo que decimos es que la información se vuelve poder y entonces la transformación digital nos ayudará a recabar esa información y ayudarnos entonces a que la perspectiva que el SAT tiene de tu empresa sea la correcta. Yo te preguntaría, a partir de lo que hemos visto, ¿sabes cómo ve tu empresa al SAT? Es decir, ¿sabes qué es lo que está diciendo tu XML? ¿Cómo lo está identificando? ¿Cómo lo está de alguna manera llevando a tener ese control de información? ¿Estás tranquilo con esos datos? Recordemos entonces, el SAT ya conoce la información. La versión 3.3 del anexo 20 se centró en enriquecer al XML. Se centró en darle mayor información, dotarlo de mayor características. Por eso dibujábamos al XML como ese superhéroe que tiene demasiados datos. Y entonces decimos que Compact y Contabilidad te ayuda precisamente a que esa visión o esa revisión que el SAT empieza a hacer a partir de los XML, tú ya la conozcas, tú ya tengas idea. A ver, si yo estoy entonces identificando que a través de los XML el IVA que yo voy a pagar aproximadamente es tanto, pues debe de cuadrar o debe de generar información a través del control de IVA. Entonces, no sé si con esto prácticamente le transmito cómo la administración digital la podemos incorporar a nuestra empresa. ¿Cómo podemos entonces empezar a automatizar? Les comenté, si se fijan, lo hice todo sin haber hablado de un sistema de contabilidad. La captura de pólizas, claro, la captura de pólizas se hace sin mayor conflicto. Si tú al final de cuentas cierras el tablero fiscal, te puedes vender al menú de pólizas, voy a capturar una póliza como tal, me abre el administrador digital y empiezo a hacer mi operación. Digo, esta es la operación que comúnmente empiezan a trabajar o de alguna manera se empieza a generar. Es decir, la contabilización no es que le estemos dando un cambio radical. Claro, el nuevo DD es más rápido, el nuevo DD te ayuda a clasificar tu información, a sacar reportes, a extraer información, pero lo que queremos es que empieces a aprovechar la información que genera el XML y que la transmitas o que la generes, mejor dicho, no solamente en datos, sino que de alguna manera te dé esa información y esa perspectiva. Por eso lo que decimos es que Compact aquí te ayuda precisamente ese control. Me salté estas diapositivas que tienen que ver con el tablero fiscal de lo que estaríamos platicando. Esto es, o estas son las características o las mejoras que incorpora Compact y Contabilidad. Sin embargo, también estas mejoras las estamos incorporando en el sistema de nómina. Y aquí me gustaría empezar a trabajar, empezar a identificar que precisamente esta transformación, hace un par de años, el SAT lo dijo con la nómina digital. Le dijo, bienvenido a la nómina digital. De alguna manera hizo una campaña en la cual debíamos de cambiar la manera en la que lo estábamos timbrando la nómina y lo que decía es, les va a ayudar a las empresas a mejorar su administración. Y a lo mejor no lo vimos o no lo entendimos cómo es que el SAT quería hacer esto. Y hace un par de meses, con la declaración, nos dimos cuenta que prácticamente ya estaba llena o ya estaba prellenada mi declaración. Yo como persona física me metí a la página del SAT y lo que me decía, Arturo, estas son tus percepciones, Arturo, estas son tus deducciones. Y prácticamente me preguntaba, ¿es correcto o es incorrecto? Si yo aceptaba el prellenado, me hacían mi pago de impuestos, me devolvían o lo que procedía en ese caso. Si no lo aceptaba, tenía yo que presentar mi información, pero información que ya conocía
Creo que este fue el primer acercamiento que tuvimos precisamente para decir, esa es la automatización de procesos que está llevando el SAT. Mi pregunta es, ¿cómo les fue con esto? A lo mejor no nos fue muy bien porque no estábamos capturando correctamente los XML, porque a lo mejor no reflejamos, porque a lo mejor hicimos algunas situaciones que hoy por hoy ya aprendimos y ya identificamos esta transformación. Y aquí es entonces donde les estaría diciendo, la administración digital o la transformación digital, el SAT ya la comenzó. ¿Cómo la empiezas a trabajar? ¿Y cómo te ayudo a partir de Conta Aquí Nóminas, a que esta transformación se ayude o se genere de una mejor manera? Para ello, entonces, aquí lo que tenemos en Conta Aquí Nóminas, tengo una empresa que de alguna manera ha estado timbrando recibos de nóminas de todo el año, de enero a junio como tal. Y esta empresa pues ha venido autorizando, timbrando, autorizando, bueno, obviamente pagando, todos los procesos de nómina que ya conocen. Ahora le incorporamos, además del nuevo administrador de documentos digitales, que es muy similar, ya no me voy a detener en explicar el de contabilidad, prácticamente aquí en nóminas está incorporado, le agregamos también esta funcionalidad que se llama tablero fiscal. Y el tablero fiscal lo que busca es lo mismo, tener una perspectiva de la información timbrada que puede llegar a tener el SAT. Es decir, te quiero ayudar y te quiero dar herramientas para hacer revisión de información. Me queda claro, Conta Aquí Nóminas me da reportes de percepciones, deducciones de obligaciones, de bases grabadas, me ayuda a revisar el cálculo, imprime lo que me quieras imprimir. Lo que queremos aquí decir es, ¿cómo le hago para asegurarme que la información que está en el SAT contra la información que tengo en mis nóminas es correcta? El año pasado recibimos algunas situaciones con los contribuyentes donde el SAT les decía, oye, no coincide la información del XML que yo tengo, ¿sí?, con la información que tú estás generando. O en misma declaración aparecieron y generaron cierta información que me estaba afectando como tal. Para eso te va a ayudar el tablero fiscal. Aquí lo que voy a decir es, quiero revisar mi información de mi empresa que se llama Administración Digital como tal. Y lo que hace el sistema al momento de decirle, cárgame los recibos de nómina, me hizo un pequeño análisis y me dice, en tu empresa yo encontré 49 recibos timbrados. Es decir, en mi empresa de enero a junio, como yo venía trabajando, timbré 49 registros. Ahora, dame la información de los XMLs de nómina. Si tú tienes XML en línea, puedes descargarlo. Estoy poniendo el mensajito. Puedes descargarlo directamente desde el SAT, como lo vimos al principio, para obtener esos XML como tal. Aquí voy a pensar que yo ya los descargué. Y los descargué en esta carpeta y le voy a decir seleccionar. Ventajosamente los puse en una carpeta donde tengo demasiados XML, ¿sale? Y le voy a decir cargar XML. Empieza a hacer una revisión de casi 700 XML. Está discriminando los que no son de esta empresa y los que sí son. Y me dice, fíjate, en nóminas encontré 49 recibos y en el SAT hay 61 recibos. De entrada desde aquí ya puedo entender que hay una diferencia. Hay una diferencia de algunos recibos que no están timbrados en el sistema, pero sí están en nóminas, que esto pudiéramos identificar que son recibos duplicados. Tengo alrededor de 12 recibos duplicados, o me faltan en nóminas, pero sí los tiene el SAT. Si en este momento yo hiciera una declaración, para el SAT hay 61 registros, 61 CFDIs. Y si yo sacara información en nóminas, ya me faltan 12. Yo puedo identificar, y de alguna manera me voy a cambiar, digo, muy rápido, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empleados. O sea, 7 empleados, cada periodo yo les venía timbrando. Y el SAT me está diciendo, oye, te faltan 12. O sea, no sé en este punto cuáles serían esas diferencias. Ya es la primera advertencia. Para ello, entonces, agregamos 3 indicadores. El primer indicador se llama conciliación de ISR. La conciliación de ISR lo que me dice es lo siguiente. Fíjate, en enero, a partir de los 61 XMLs que yo cargué, identifiqué que la suma de ISR es de 3,567. No llené el pago enterado provisional de ISR. Voy a pensar que hice el mismo pago, 3,567. Nomás para que se vayan llenando los valores.
Pero lo que me está diciendo aquí, lejos de cualquier otra cosa o la información que yo le ponga, me dice, pero ¿sabes qué? Al final, en nóminas, hay ISR por 12,000 pesos. Es decir, tú tienes más 9,000 pesos. Lo que está haciendo es una auditoría entre lo que tiene el XML con lo que tiene tu sistema contable. Originalmente yo decía, me faltan 12 recibos. Yo aquí puedo decir, no, espérame, en enero dice la autoridad que el ISR es de 3,500, Compact y Nóminas dice que es de 12,500. ¿Qué está pasando entonces? Traigo una diferencia de 9,000 pesos. En febrero me dice que es 2,800, me dice que de ISR tengo 2,600, me está dando una diferencia de 136, no hay problema, puede ser ahí a lo mejor errores de cálculo, redondeo, no lo sé. Los siguientes meses veo que ya no hay diferencia. O sea, de entrada aquí ya tuve una manera de identificar cuál es el ISR que el SAT identificó, cuál es el ISR que tengo en mis sistemas. Si yo presento mi declaración aquí, no va a coincidir, voy a tener un problema. Para eso entonces me voy a revisar a segundo nivel, voy por conceptos de ISR y aquí empiezo a entender y empiezo a identificar, a ver, aquí tengo que yo estoy pagando del ISR 3,500, que eran los XML, en el concepto 49 de ISR que yo calculé en nóminas me da 12,000, total de IRS 12,000. Pues sí, tengo la diferencia como tal. Me voy al tercer nivel, ahora voy por recibo y entonces me hace un filtrado por recibo, donde lo que me estaría diciendo precisamente, este es el empleado o estos son los empleados que yo tengo y estos son los datos que me está generando. Por ejemplo, el empleado número 4 tiene un ISR retenido de 280 pesos. Vamos hacia el lado izquierdo, me dice, ahora este es el UID que descargó del SAT. En nóminas, este empleado tiene también 280 pesos. Si esta cédula la quieres exportar a Excel, la puedes exportar a Excel y al final también desde ahí la puedes trabajar. Pero prácticamente, digo, lejos ahorita que se exporta Excel, perdón, se abrió en otra pantalla, acá está. Aquí ya tengo la cédula, la misma que exporté, para que tú la empieces a trabajar o la empieces a identificar. Y lo que yo veo entonces, que veo que tengo de un lado todos estos UIDs y luego empiezo a ver que aquí me hacen falta UIDs, pero UIDs que no existen en el SAT y que entonces, perdón, y que no tengo en nóminas, pero sí tengo en el sistema. Entonces, a partir de esta revisión, yo pudiera empezar a encontrar o a identificar ¿dónde está mi problema? A lo mejor puede ser que no está timbrada la nómina o que sí está timbrada. Recordemos que los 9,000 pesos a lo mejor sí los calculó el sistema, pero no fueron timbrados. A lo mejor son estos casos donde les está haciendo falta precisamente estos UIDs. Tendríamos que hacer la suma de a lo mejor esta información y verificar si es correcta o es incorrecta o demás. Recordemos que lo que estamos haciendo es dándote una cédula de trabajo que te empieza a ayudar a analizar o a auditar la información de nómina versus el XML, para que tú tomes decisiones o sepas qué es lo que te está pasando. A lo mejor resulta, si te fijas, tengo una serie de XMLs que no han sido timbrados contra una serie de XMLs que a lo mejor faltan en el sistema de nóminas, no se capturaron correctamente. Yo podría a lo mejor hacer una revisión, a ver, quiero restar el ISR que tiene el sistema contra el ISR que tiene el XML, vamos a ver diferencias, a lo mejor alguien le metió mano después, no lo sé, empiezas a hacer esa revisión. Este es el primer indicador que asignamos para Compact y Nóminas, que es la conciliación de ISR. El segundo indicador tiene que ver con un análisis de sueldos y salarios. Este análisis de sueldos y salarios lo que me ayuda precisamente también es esa revisión. Este indicador lo hicimos pensando en qué pasaría si en este momento yo presentara mi declaración o quisiera hacer un cálculo anual. Lo que tiene es, hasta el día de hoy, ¿sí? Tienes en enero, esta es tu suma de tu base gravable, esta es la suma de tu base gravable respecto a nóminas y aquí tienes tu diferencia. Y aquí empiezas a encontrar ciertas diferencias como tal, donde si tú ya lo empiezas a revisar, puedes ver qué ocurriría si en este momento se hace o aplicáramos como un cálculo anual. No es que vayamos a hacer el cálculo anual, sino lo que hace es hacer un corte al momento
para empezar a encontrar las diferencias. Lo que aquí ya tengo es que tengo una diferencia de 68,000 pesos con respecto al total de ingreso por 12 salarios y conceptos asimilados. O sea, toda mi información a lo largo de todo lo que he emitido de enero a junio ya me está generando una inconsistencia de menos 68,000 pesos. Para revisarlo, pues ya te puedes apoyar precisamente de las diferentes cédulas para empezar a encontrar pues esos datos. Por ejemplo, aquí ya puedo ver que conforme al XML tengo una base gravable que no tengo en cuenta aquí nóminas. Entonces ya puedo ver que esos 68,000 pesos, pues a lo mejor una parte le representan al empleado Razo Limas José Guadalupe, que no tiene esta información. Ah, ¿qué pasó? Pues a lo mejor se recuperó un respaldo, se borró el periodo, se modificó, se puso en ceros, a lo mejor ciertos errores o ciertas condiciones ya me las empieza a dar. Puedes revisarlo por clave del SAT, puedes revisarlo por empleado, puedes revisarlo por concepto, puedes revisarlo por recibo. Lo que buscamos es acercarte una serie de herramientas que te ayuden a revisar toda la información para hacer ese resumen o esa conciliación entre el sistema. Entonces, empiezas a ver la perspectiva, lo que decía, del SAT. Para el SAT, tu ingreso de IS, pero la base grabada de ISR es esto, aunque nóminas decía esto. Entonces, llegábamos al final del año, es más, se cerraba el año, me di cuenta que asigné mal los acumulados. Ahora, ¿cómo los arreglo? ¿Ahora qué hago? Si esta información te das cuenta dentro del mismo ejercicio, puedes empezar a hacer tus ajustes. De manera que llegue el fin de año, es decir, cuando tengas que presentar la declaración del 2018, el próximo, es decir, de este ejercicio, pues ya tengas la certeza de que las bases grabables fueron correctas. Aplicas tu cálculo anual, tu información deberá de cuadrar sin mayor problema. Al SAT vas entonces empezando a arreglar su información. Y por último, agregamos también una cédula de conciliación del IMSS, que lo que me diría también es mi información de IMSS, cómo está reflejada ante el XML y cómo está reflejado ante el sistema. Debemos de saber, o ya lo identificamos, que el IMSS ya está empezando a tener revisiones electrónicas a partir del XML. Es decir, ya se empieza a enterar de las operaciones que se tienen en el XML. De manera entonces que si lo empieza a analizar, a ver cuál es tu sueldo diario, qué prestaciones tienes, qué estás haciendo, cuánto me estás pagando, y lo empiezo entonces a clasificar. Y esto pues te hace un resumen, lo puedes revisar por empleado o por cada uno de tus recibos. De manera que ya entonces empiezas a entender la información que tiene el SAT, que tiene el IMSS y la información que tienes tú para encontrar esas diferencias. Por eso entonces lo que les recuerdo que lo que buscamos precisamente con estas nuevas versiones es una revisión de información. Queremos darte herramientas para que te asegures que la información que tienes tanto en tus sistemas contables o en tu sistema de nóminas, pues es información que de alguna manera te ayudará a tener esa perspectiva, a tener la tranquilidad de que la información presentada en la autoridad con declaraciones coincida o haga sentido con la información que tiene el SAT a partir del XML. Entonces, estas versiones creemos que el valor que estamos agregando precisamente es eso, ayudarte y darte herramientas a esa correcta explotación de información que puedas obtener esos datos como tal. Estas son las características de la nueva versión. Digo, evidentemente, Compact Nóminas trae otras modificaciones. Ya por el tema del tiempo del seminario, creo yo que estas son las más interesantes. Traemos un proceso de modificación de salarios, donde ya puedes hacer una cédula con ciertos cambios. Contabilidad obviamente incorpora otras funcionalidades, pero creo que en este primer momento y este primer acercamiento valdría la pena que conocieras estas funcionalidades, que de alguna manera empieces a identificar en qué me ayuda o dónde me aporta funcionalidad, Compact y Contabilidad y Compact y Nóminas, y que ya te empiezas a acercar con nuestros amigos de SAC a que te empiecen a dar alguna demostración ya en corto con tu empresa, que ya empiezan a identificar, o que si ya en este momento decidiste utilizar la aplicación o que dices, esa aplicación creo que me va a servir, que ya leí un comentario, todo lo que podemos hacer precisamente con ese manejo, pues ya te acerques con Sergio y le digas, oye Sergio, me interesa la aplicación. Y lo que queremos hacer ya como parte del cierre es que todas estas características que acabamos de ver pueden ser gratis para ti.
Y cuando digo pueden ser gratis, es que si tú tienes un licenciamiento anual y por el simple hecho de tener acceso o días de vigencia, estas características para ti son completamente gratis o sin costo. Si tú tienes un licenciamiento tradicional y dices, bueno, yo me quiero despreocupar precisamente por el tema de estas actualizaciones, puedes cambiar tu licenciamiento tradicional a licenciamiento anual y te ofrecemos un 30% de descuento de cambiar tu licencia de Contact y Contabilidad o Contact y Bancos o Contact y Nóminas tradicional y llevarlo a lo anual, te ofrecemos un 30% de descuento. De esta manera te despreocuparás siempre de las actualizaciones, si tienen o no tienen costo como tal. Si actualizaste nuestros sistemas a partir del 1 de marzo del 2018 a la fecha, estas pudieran llegar a ser también sin costo para ti. Te recomiendo que te acerques con nuestro amigo Sergio Armenta y él te ayudará a identificar si esto tiene o no tiene costo como tal para ti. También identificar que tenemos una serie de promociones, me voy a centrar en esta última, que durante el mes de julio podemos adquirir las actualizaciones con un 20 o 10% de descuento. Depende la compra que hagas, si es en suite o si no es en suite. Te recomiendo que igual te acerques con nuestros amigos de SAC a que te ayuden a identificar si tu actualización tiene costo, si no tiene costo, si aplica alguna promoción, de cuánto sería el descuento, y que obviamente con esta funcionalidad que hoy acabamos de ver, pues le encuentres precisamente ese cambio. ¿Cómo puedo administrar digitalmente mi operación? ¿Cómo puedo automatizar mis procesos? ¿Cómo le entro a esto de la administración digital? Y sobre todo, ¿cómo le ayudo a las empresas o cómo les ayudamos a las empresas desde la parte contable a cumplir eficientemente con cada una de las obligaciones? No sé si hay alguna pregunta como tal, no sé si alguien tiene alguna duda. Creo que la única duda que quedó sobre el tintero tiene que ver con el tema de REP. REP, les decía, es el recibo electrónico de pago. Es una, voy a ponerles una pequeña presentación. Déjenme centrarme en el tema. Déjenme encontrar dónde está el tema de REP. Un segundo. Bien. Yo me voy rápidamente, nomás para que no quede duda con el tema del REP, pues debemos identificar que el REP es, perdón, disculpen, ya deben estar viéndolo mejor. El REP precisamente es un comprobante fiscal digital, es un CFDI que ampara que se está haciendo el pago de una operación. Y este CFDI se tiene que emitir siempre que se haga un pago de una factura que no se haya sido en el momento. Es decir, si yo hoy genero una factura, hoy día 12 de julio, genero una factura y hoy mismo la pago o me la pagan, ahí no tendría yo que emitir un REP. ¿Por qué? Porque al momento de emitir la factura yo sé que me la pagaron con una transferencia electrónica, puedo identificar los datos del pago, es decir, se conoce que el pago se hizo en ese mismo momento. Si la factura fue a crédito o no se paga en ese momento, yo lo que tengo que hacer es decir, emito esta factura y desconozco cómo me la van a pagar. Voy a suponer que el día de mañana me la pagan. El día de la mañana yo recibo el pago y yo tengo la obligación de emitir un CFDI por el pago que acabo de recibir. La obligación de emitir ese CFDI es a partir del pago y hasta los siguientes 10 días naturales del próximo mes. Es decir, el pago lo recibí hoy 12 de julio, yo puedo emitir el REP o ese CFDI que ampara el pago hasta el 10 de agosto del 2018. En ese momento yo tengo plazo para emitir ese CFDI. ¿Para qué sirve un REP? El REP sirve para precisamente asegurar e identificar en qué momento se ha pagado una factura. Evitemos con eso pago de facturas dobles porque el REP me va diciendo el saldo que tiene la factura que estoy pagando y al final de cuentas queda relacionada esa información. Cuando una factura tiene ligado ya un REP, ya no es posible cancelarla. Con eso también evitamos el tema de cancelaciones indebidas. Y es una obligación tanto del emisor, cuando recibe el pago, generar ese CFDI, como del receptor, incorporar ese CFDI a su contabilidad.
Por eso entonces esta herramienta que hace un momento les mencionaba, que tiene que ver con el tablero, me ayuda a entender e identificar qué facturas o qué pagos les hace falta el REP, porque si no están, no puedo hacer precisamente esa deducibilidad como tal. Entonces, prácticamente el REP tiene que ver con un CFDI que se genera justo en el momento que se hace un pago o que de alguna manera estamos pagando cada una de las transacciones. Y esto llega a ser ya obligatorio a partir del 1 de septiembre. Hay una estadística que, bueno, prácticamente el SAT nos la compartió y voy a platicar un poco voy a pensar que en el primer trimestre se han emitido alrededor de 50,000 CFDIs que tienen una forma de pago 99. Este es el total de los CFDIs. Y solo se han generado se han generado 50,000 CFDIs, y 14 millones representan forma de pago 99. Es decir, que alrededor del 29% de los CFDIs que se generan son con forma de pago 99. De ese 100%, solo el 2.45% genera un REP. ¿Qué quiere decir? Que hay alrededor de 97% de operaciones que durante el primer trimestre del año se hicieron, deberían de tener un REP y no se hizo. Es decir, son contribuyentes que optaron por esta facilidad. La estadística, si le lleváramos a lo largo del año, ronda en este mismo número. ¿Qué significa? Que las empresas no han cambiado sus procesos, no han incorporado precisamente las operaciones de REP en su gestión diaria. Yo te recomiendo que también te acerques con nuestro amigo Sergio Armenta para que te adecue o te diga cómo puedes incorporar el REP, porque estás a unos días de la entrada de obligatoriedad. Entonces, para las personas que aún no conocen este tema o que de alguna manera no lo han incorporado en sus empresas, hoy todavía están en tiempo. Hoy todavía pueden de alguna manera empezar a trabajar y a adecuar estos procesos como tal. El REP me da una serie de información muy importante, me ayuda a conciliar pagos, me ayuda a saber cuándo se pagó una factura, me indicará la forma de pago, me relaciona los CFDIs, me da saldos, información que hoy por hoy en Contact y Contabilidad te mostré cómo pudieras explotarla de una mejor manera. Pero prácticamente yo lo que te recomiendo es no te esperes para la emisión del REP. El REP entró en vigor el 1 de abril de 2018, hay una prórroga para adopción al 1 de septiembre y yo te diría, evita esperarte al último momento. Con esto, de alguna manera pudieras empezar a trabajar o empezar a generar tu información y tener al día o cumplir con la obligación de la emisión del REP como tal. Entonces, yo te recomiendo precisamente que te acerques con nuestros amigos, el distribuidor Sergio Armenta, para la implementación de CFDI, de REP, para la emisión de tus comprobantes o cuando recibas un pago. Yo creo que esa era la pregunta que había quedado en el tintero. No sé si hay alguna pregunta como tal. José Antonio López me dice, gracias por la explicación. Me queda una duda. Hay clientes que emiten la factura con la forma de pago 99, pero no emiten el complemento de pago por confiarse de que no es obligatorio sino hasta septiembre. ¿No tendrá problemas con el SAT si no hace el complemento de pago? La respuesta aquí, Antonio, va como por partes. Uno, voy a suponer dos escenarios. Al día de hoy, si lo pone 99 y debería de haberse emitido un REP y no lo hizo, no hay problema porque estás bajo la obligación, pero la facilidad. Pero si esa factura se paga a partir o después del 1 de septiembre, sí necesita REP porque ya es obligatorio. ¿Sí? ¿Será suficiente cuando se pague la factura con un sello dando a entender que se pagó? No. Un sello físico, por así decirlo, no da ninguna garantía. Lo que te dice la autoridad es que todas las facturas que se paguen en otro momento de emisión deberán de llevar método de forma de pago 99, método de pago PPD, y cuando sean liquidadas deberá de haber un CFDI
con el complemento de recepción electrónica de pagos o REP. Entonces, lo tendríamos que hacer. Eso entra en obligatoriedad a partir del 1 de septiembre, José Antonio. Entonces, hoy por hoy, si la empresa no lo expide, está dentro de la facilidad, no hay ningún problema, pero en el momento, si se paga después del 1 de septiembre, entonces sí, hay que pedirle el REP. Ese REP lo puede generar a partir de la fecha de pago y, suponiendo que es en septiembre, hasta el 10 de octubre tiene como plazo para que te entregue el REP y entonces tú lo puedas incorporar a tu contabilidad. Yo te recomiendo que esos casos los platiques ya con tu cliente o proveedor, porque bueno, al final de cuentas también tú estás obligado a emitir un REP cuando te paguen o pedir un REP cuando tú pagues, pues hagas esos acuerdos con tus clientes o proveedores. Oye, me vas a mandar un REP cada vez que te pago, me vas a mandar un REP al final del mes, me vas a mandar un REP el día 10, en el mismo REP me vas a incorporar todas las facturas, es decir, son de los acuerdos que hoy por hoy las empresas están empezando a llegar a hacer. Por eso te comento que sería recomendable que hicieras ya una cita con Sergio para que te ayude y te explique precisamente todo este tema de operación que tiene que ver con el REP. Ok, no sé si haya alguna duda adicional. Estrellita comenta, para el control de CFDIs cancelados que se hacen sin consultar al cliente y tenía previo complemento de pago, ¿qué procederá a la contabilidad del receptor? Primero, la parte importante o la parte primordial que tiene que ver con la entrada del REP es que una factura que tiene ligado un REP no es posible cancelarla, ¿sale? Es decir, que al momento de hacer la cancelación ante el SAT de una factura, se identifica que no esté relacionado a un REP. Si está relacionado a un REP, no se puede cancelar. Entonces, Estrellita, ten la confianza y la seguridad que un contribuyente no puede cancelar una factura si hay un REP de por medio. De nada. Bien, creo que no hay más preguntas. Les agradezco a todos su asistencia, les agradezco a todos su participación en esta charla. Les recuerdo que permanezcan en contacto con Sergio, precisamente para cualquier duda y comentario respecto a esta charla o cualquier otro tema. Muchísimas gracias a todos. Sergio, muchísimas gracias a ti por el esfuerzo y la convocatoria con las personas que hoy asistieron a la sesión. Y bueno, pues agradecerles a todos el haberme regalado este par de horas y espero que el día de hoy se hayan ido con un poco más de información, se hayan ido con una perspectiva diferente de cómo llevar el control o la administración de las empresas como tal. Muchísimas gracias y hasta pronto.